y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un magistrado que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio como el de hoy me hace pensar inmediatamente en el Salmo 23. ¿Se acuerdan ustedes el Salmo 23 en el versículo 4? Aunque camine por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me llegan. La presencia del Señor es nuestra seguridad. Cuando la existencia de uno pasa por el desfiladero, por el precipicio de la enfermedad y de la muerte. Y hoy el Evangelio viene a recordarnos una vez más que no hay vacíos, que hay una esperanza, que hay una mano que nos sostiene y que es Jesús. Y ese es el tema del Evangelio de hoy, la presencia de Jesús en la vida de uno en situaciones de enfermedad grave y de muerte. Jesús está allí para ser nuestra vida y nuestra salvación. Pues veamos 3 aspectos de este Evangelio de hoy que vale la pena subrayar. Es un Evangelio conocido por todos, el Evangelio de la hemorroísa, de la hija de Jairo, pero que tenemos generalmente en el oído según la versión de Marcos, que es un poco más extensa y detallada. Mateo, como es propio de él, Mateo siempre tiende a la abreviación, eliminando, peluqueando detallitos de Marcos y enfocando la lectura en determinados aspectos. Y esto es lo que en esta mañana les quiero compartir. Un primer detalle está en el hecho de que las 2 personas hoy rescatadas por Jesús son mujeres. Las 2 están en los extremos de la vida, una mujer que lleva 12 años de enfermedad, indica una adulta, y la otra apenas una chiquilla, de la cual, por cierto, aquí no se dice la edad, pero se dice que es una niña, una pequeña. Y ambas reciben el título de hijas. Ojo con esa palabra, hijas. El papá, en el momento en que le pide ayuda a Jesús, cuando hace la declaración del hecho fatídico, dice: mi hija acaba de morir. Es el momento en que se rompe el corazón, el instante en que te dan la noticia: mi hija acaba de morir. Un papá con el corazón desgarrado y que viene precisamente como papá. La que se murió es mi hija. Luego, más adelante, en la segunda escena, en la hemorroísa, cuando Jesús responde al gesto del contacto físico de ella, Jesús también la llama hija.
ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la llama hija. Este detalle no pasa desapercibido. Tiene que ver mucho. Es un evangelio que nos coloca en el mundo relacional, el mundo de los afectos fuertes. Habrá un afecto más fuerte que la de padre-hijo o madre-hijo. El evangelio nos sumerge en esta dirección. Y es aquí donde viene entonces la lección número 2. ¿Cómo es que estas dos personas vuelven a la vida? ¿Cómo es que se revierte la situación negativa, pero trágica, de una muerte que acaba de ocurrir, está fresquito, acaba de ocurrir ahora, o de la señora que lleva 12 años enferma de flujo de sangre, una enfermedad íntima, vergonzosa además? ¿Cómo se revierte la situación? Ambos se caracterizan por la fe, el papá que pide y la mujer que busca por la fe. Pero el detalle en Mateo está subrayado por el hecho de que el papá es retratado primero como un magistrado. A Mateo no le interesa el nombre. A Marcos sí, se llama Jairo, y todo el mundo, la historia de Jairo. A Mateo no le interesa el nombre. Lo que le interesa es que es un hombre, es una persona de alto turmequé, como dicen en Boyacá. Es una persona por allá de alto turmequé. Una persona de alto estatus social, un magistrado. Marcos se preocupa de decirnos, ¿y cuál era este estatus? Era el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Mateo no entra en ese detalle, simplemente es una persona de alto nivel social. Y sin embargo, el Evangelio aquí nos da, 2 veces repite, era el magistrado. Y sin embargo aquí viene una reflexión que el Evangelio nos lleva a hacer. De nada sirve tu dinero, ni tu estatus social. De nada sirve tu trayectoria, ni tus títulos, ni tu reconocimiento, ni tu posicionamiento social, cuando de la muerte o de la enfermedad se trata. Todos nos enfermamos, todos los seres humanos, todos nos enfermamos y nos morimos por igual. La enfermedad y la muerte no le interesa tu apellido, ni le interesa tu cuenta de banco, ni le interesan tu lista de títulos en tu hoja de vida. Eso no le importa a la muerte ni a la enfermedad. Este magistrado, a pesar de su alto rango, delante de Jesús, ahora es capaz de hacer una cosa maravillosa. No viene como el magistrado a pedir influencias. Él viene como el papá que tiene el corazón partido. Viene como un papá adolorido. Y es este dolor de papá el que lo lleva a dar el paso de la fe. El dolor de un papá. En el momento en que baja la cresta ante un hecho particularmente fuerte en su propia vida. Y es ahí donde se abre el corazón. Interesante esto. Este hombre jamás, ni de riesgo, se habría acercado a Jesús en otra circunstancia. Al profeta de Galilea, al maestro itinerante, a él no le interesaba. ¿Cuándo le interesó? Cuando estaba de apuro y encontró en él una oportunidad de salvación, que le cambiara esta situación que lo tenía con el corazón desgarrado. Muchas veces uno llega a la fe de esa manera, cuando aterriza, cuando se da cuenta de que al fin y al cabo no importa cuánto tienes, no importa cuánto te consideres o te consideren, cuando tú eres capaz de destapar ese ladito tan propio que llevamos por dentro, el de un cariño familiar, el de un dolor, que te hace de polvo a tierra y al mismo tiempo te eleva y te lleva a abrir el corazón a Dios. El dolor y el sufrimiento muchas
muchas veces es la ocasión para encontrar de una manera renovada, diferente y potente a Dios y experimentar la gracia de su presencia. Y encontramos una situación parecida en la mujer. Una mujer que lleva 12 años derramando sangre. Se pueden imaginar ustedes la anemia en la que debía estar esta mujer. De nuevo, Mateo peluquea los detalles, que ella había ido donde los médicos, que se había gastado toda la plata, todo eso nos dice Marcos. Mateo se lo ahorra y Mateo va al punto. Esta es una mujer que pasa por encima, yo no quiero escandalizar a nadie, pasa por encima de los protocolos. Esta mujer sabe muy bien lo que la norma manda. Una persona con flujo de sangre no puede entrar en contacto social porque contamina religiosamente. Era una cuestión religiosa, ni siquiera era biológica, era una cuestión religiosa, porque contamina. Y a esta mujer, en medio del desespero, pasó por encima de las reglas, por encima de los protocolos sociales, y fue a tocar a Jesús, que además es un gesto de superstición. Analícelo bien, verán. Es un gesto supersticioso. Querer tocar pensando que hay una fuerza, una emanación energética que le puede pasar. Eso es superstición. Como una persona que la pasa tocando santo, pensando que ahí hay una emanación especial que le va. Y sin embargo, a esta mujer no le importó que el teólogo o el biblista la acusara de supersticiosa. Lo importante era entrar en contacto con Jesús con el lenguaje que tenía. El lenguaje de la fe. Son lenguajes de la fe. Para el magistrado, el lenguaje de la fe fue arrodillarse delante de Jesús llorando, pidiéndole que por favor fuera a resucitar a su hija. Para esta mujer el lenguaje de la fe fue tocar. Tocar al menos la orla, el borde del manto de Jesús. Si no me equivoco, ya en otra ocasión, en enero o febrero, comentábamos todo lo que significaba el borde y todo lo que tiene que ver en el mundo hebreo y la literatura rabínica, la importancia que le da. Mateo nos ahorra la cosa y dice, lo importante es que entró en contacto con Jesús. Y Jesús inmediatamente responde. Jesús no pierde tiempo. A mí esto en el mundo de la pastoral me hace pensar mucho. Jesús no dice, vamos a hacer un plan de pastoral, vamos a analizar la situación, vamos a hacer un discernimiento a ver si voy o no voy. Nada. Jesús apenas el papá le habla de la situación, inmediatamente dice, se levantó, me encanta ese verbo, se puso de pie, se desacomodó y con sus discípulos vamos para la casa del magistrado. Con la señora, lo mismo. Jesús no hizo como en Marcos, y quien me tocó, y Pedro que le responde, pero es que no te das cuenta, nada. Todo esto se quita. Jesús responde enseguida. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. El Jesús de la prontitud. Tenemos entonces aquí este doble movimiento. El movimiento de la fe, la manera de acercarse a Jesús, incluso en medio de la humillación, de la vergüenza, de esta manera, despojando cualquier barrera, cualquier máscara, cualquier impedimento para acercarse a Jesús y entrar en contacto con Él, sea el Señor, sea el papá, sea la señora, y un Jesús que responde inmediatamente. Que es una constante de Jesús en esta serie de los 10 milagros de los capítulos 8 y 9 de Mateo. Ya desde el primero, Jesús había dicho, al leproso le mostró la prontitud, y también al centurión, yo iré a curarlo, ya. No podemos perder tiempo. ¿Cómo es importante el tiempo para Jesús? La atención inmediata de la persona necesitada, dejando de lado, cambiando su programa pastoral, su programa misionero. En este momento, aquí hay una necesidad, vamos para allá. A mí eso personalmente me pone en crisis, me cuestiona fuertemente. Y llegamos al tercer y último detalle. Un detalle al que el Evangelio de Mateo le da una cierta amplitud.
Si Mateo eliminó, como ya les dije, peluqueó el texto de Marcos en muchos detalles, en esto último no. Cuando Jesús llega a la casa del magistrado, encuentra el alboroto. Claro, acaba de morir la niña, la mamá, las hermanas, los familiares, las plañideras que contrataban para llorar, está en el momento más tensionante, patos, intensidad, es un momento emocional muy fuerte. Y Jesús, en medio de eso, pronuncia la frase. No, Jesús lo dice desde fuera del cuarto. La niña no está muerta, está dormida. Y entonces tenemos la paradoja, están llorando pero se ríen. Y entonces se burlan de Jesús. Este tipo está loco. O sea, ¿cómo le ocurre? Si la niña está muerta. Y entonces el cuarto debía ser pequeño porque dice, sacan a todo el mundo del cuarto y entra Jesús solo. Y toma a la niña de la mano y la levanta. Jesús se había levantado. Jesús, de allá de su comodidad, Jesús había levantado a la mujer postrada que lo había tocado con el ánimo. Tu fe te ha salvado, y ahora levanta a la niña tomándola de la mano. Un Jesús que se pone en pie y que pone en pie. Y aquí está el detalle. La niña no está muerta, está dormida. Una frase que suena enigmática. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Sin caer hoy en alegorismo, en estas interpretaciones simbólicas que a veces pueden ser un poco arriesgadas, pienso que este texto hay que ponerle mucho cuidado. No está muerta significa no declares como definitivas las situaciones. Está muerta es decir, esta es una situación pasajera. Está dormida, esta es una situación pasajera. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no puede morir en nosotros nunca es la esperanza. La esperanza puede dormirse, puede ser apaleada ante evidencias y ante circunstancias crueles que nos doblegan, pero no puede morirse. Dice el poeta francés, que me gusta mucho, Charles Péguy, él dice, la esperanza es la virtud infante, la virtud niña, la petite enfant, dice él, es la virtud chiquita, pequeñita, niña, que necesita siempre crecimiento y que hay que cuidar. La niña no está muerta, está dormida. Es una invitación a despertar, es una invitación a no dejar morir. Ahí sí, dejar pasar es dejar morir. No des por definitiva las situaciones. Hay una puerta, hay una luz, hay una posibilidad, y es la persona de Jesús. Es como si nos dijera el Señor, ante las dificultades que aparecen en el camino, no te desanimes, no bajes la guardia. ¿Has tenido un fracaso? Puedes recomenzar. ¿Has cometido un pecado? Puedes renovarte. No es la última palabra. ¿Has tenido una ruptura, una dificultad? Hombre, siempre habrá una nueva posibilidad de recoser, de recomponer o de retomar o de buscar otras posibilidades. No dejes morir tu esperanza. La niña no está muerta, la niña esperanza no está muerta, está dormida. Y Jesús está ahí para despertarla. Pero hay un detalle más con el cual quiero terminar. Si ustedes se fijan en este evangelio de hoy, lo que dije al principio es importante. Hija, esta es mi hija, es mi hija la que acaba de morir. Jesús le dice a la mujer, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esta niña salvó a la niña la fe del papá. Y me encanta ver esta relación, este mundo relacional que se despliega en el mundo de la fe. Esta niña no tenía vida, pero tenía un papá. Tenía alguien que la lloraba. Tenía alguien a quien le dolía su vida. Y esto es importante. Tengo a alguien a quien le duelo. A alguien a quien le importo. Que tengo un papá.
que tengo una mamá. Podríamos ampliar el número de relaciones, que tengo un hermano, que tengo un amigo, que tengo una persona que me quiere, a la que le importo. ¿Por qué la niña pasó del dormir al vivir, de la muerte reciente a la resurrección? ¿Qué fue lo que cambió todo? Un papá que intercedió por ella. ¿Y dónde queda la historia de la hemorroísa? Ella vino sola. De esta mujer no sabemos si tenía marido, si tenía hijos, si tenía familia. Es una mujer que aparece sola, sola, sola. Y por eso es tan importante la frase que Jesús le dice: ánimo, hija. ¿En qué posición se puso Jesús? No le dijo: ánimo, señora, doña, ya está curada, puede ir. Felicitaciones por su... No, le llamó hija. Y dijo: aquí hay alguien que como un papá se preocupa por ti. Qué importante es que haya alguien en mi vida a quien le importo. Y a través de ese importarle a alguien, fluye la grandeza de la fe que abre las puertas a la presencia salvífica de Jesús, que como buen pastor, cuando nuestra vida camina por los precipicios duros, difíciles, de la enfermedad y de la muerte, nos dice: yo camino a tu lado, yo estoy contigo, yo soy tu vida y tu salvación. Amén. Es una bonita coincidencia pensar que María Goretti, de 12 años, entregó su vida al Señor a los 12 años, defendiendo su virginidad, coincida con un evangelio como el de hoy, de una niña de 12 años, por lo menos ese detalle nos lo dice Marcos, y de una señora que lleva 12 años enferma. En esta conmemoración de Santa María Goretti, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre.